Minutos actualizamos las noticias en Blue Radio. La DIAN declaró la contingencia por la caída de su plataforma, lo que ha generado problemas a los usuarios para declarar renta. A través de redes sociales, contribuyentes y contadores reportaron que la página estaba caída o colapsada. La entidad anunció que las personas con NIT terminados en 01 y 02 que no pudieron presentar su declaración, pero hicieron un borrador y recibieron un número de formulario, podrán presentar su declaración sin sanción ni intereses una vez sea restablecido el servicio. Hoy rendirá interrogatorio ante la Fiscalía en calidad de indiciada la exconsejera presidencial para las regiones del gobierno Petro, Sandra Ortiz, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Fueron liberados los 66 soldados que fueron secuestrados durante 4 días por integrantes de la Guardia Campesina en zona rural de San José del Guaviare. El ejército aseguró a través de un comunicado que las tropas continuarán desplegadas en la zona para proteger a la población civil y combatir a todos los fenómenos de criminalidad. Luego de un consejo de seguridad en Quibdó, en el departamento del Chocó, las fuerzas militares ratificaron el despliegue de más de 5.000 hombres en puntos estratégicos del departamento afectados por el paro armado decretado por la guerrilla del ELN. Se espera que en las próximas horas a la zona lleguen helicópteros para movilizar cerca de 100 soldados para reforzar la seguridad en municipios afectados allí en el departamento del Chocó. El canciller Luis Gilberto Murillo celebró la decisión del gobierno de los Estados Unidos de mantener el respaldo y la asistencia en la lucha contra las drogas. Dijo que este anuncio demuestra el buen estado de las relaciones bilaterales. Entre tanto, se conoció que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habló con el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo sobre la situación en Venezuela. Ambos coincidieron en que el Consejo Nacional Electoral del vecino país debe revelar las actas electorales. Ante las críticas por la propuesta del presidente Petro de realizar inversiones forzosas con dineros del sistema financiero, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró que esta iniciativa no busca quedarse con el dinero de los colombianos. El ministro aseguró que antes debe haber un diálogo con los bancos y también con los empresarios para establecer cuál es el mecanismo que, según él, busca un crédito más barato en el turismo, la industria y el sector exportador. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que las inversiones forzosas son inconvenientes y señaló que podría haber un riesgo no solo para la estabilidad del sistema financiero, sino para el ahorro de los colombianos. El presidente de ANIF, José Ignacio López, aseguró que la idea del gobierno no garantiza la reactivación económica y, aunque redirecciona el crédito, reduce la disponibilidad de recursos del sector bancario para sus préstamos. Las autoridades investigan las causas del accidente de una avioneta ambulancia que cayó en la vereda Yerbabuena del municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca, que dejó 4 tripulantes heridos. La aeronave salió del aeropuerto de Guaymaral con destino a La Macarena, en el departamento del Meta. La oposición pidió continuar con la documentación de los crímenes perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en respuesta al anuncio de la Corte Penal Internacional, que ya evalúa informes sobre los casos de represión tras las elecciones del pasado 28 de julio. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro negó que haya una situación de inestabilidad en Venezuela. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que la situación se está normalizando frente a las protestas de las que calificó delincuentes fascistas. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Estás escuchando Mañanas Blue. Son las 5 de la mañana y 34 minutos. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Buenos días. Saludo a partir de este momento a quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, hasta ahora les contamos cuáles son los temas de conversación, cuáles son las tendencias en las redes sociales. Patricia González, buenos días. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora sigue siendo tendencia Mauricio Leal y el impresionante video de En su lecho de muerte, esta vez porque la Fiscalía anoche se pronunció asegurando que el video sí hacía parte de los elementos probatorios, pero aclararon que los analistas no lograron ubicar los videos el 22 de noviembre de 2021, fecha en la que se registró el asesinato.
Por otro lado, la DIAN sigue siendo otro tema de conversación en redes sociales. Ayer fue un dolor de cabeza para las personas que... Sigue caída la página. Sigue caída la página. Ayer las personas que debían presentar su declaración de renta con sus números de cédulas terminadas en 01 y 02 presentaron varios inconvenientes en el momento de la firma electrónica y en el cambio de contraseña. Afortunadamente, la DIAN, por medio de un comunicado, informó que los contribuyentes la podrían presentar hoy sin sanciones ni intereses por haberse tratado de un inconveniente técnico. Finalmente, la fiesta que se armó ayer en Cali por el recibimiento de los medallistas olímpicos Tatiana Rentería y Jason López son tendencia a imágenes muy emocionantes. En el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, se reunieron varias personas con música y detalles para los colombianos que llenaron de orgullo a Colombia en París 2024. Las imágenes las pueden ver en bluradio.com. Patricia, gracias. 5:36. ¿Sabe Juan Camilo Vargas que tal vez quedó faltando un recibimiento un poquito más sólido a los medallistas olímpicos? Sí, lo que pasa es que, Ricardo, buenos días, yo creo que hubo una expectativa muy alta con respecto a estos Juegos Olímpicos y yo veo que mucha gente está decepcionada con la participación de Colombia. No esperaban tan pocas medallas, pero era lo que había dentro de la proyección, esas medallas que consiguió la delegación. Se lo digo porque, claro, Bélgica, por ejemplo, tuvo que haber obtenido muchas más medallas que Colombia, pero hubo una multitud recibiendo a los campeones olímpicos. Serbia, por ejemplo, con Djokovic, que es caso aparte, pero eso es algo que hay que copiar, hay que aprender también a querer a nuestros deportistas. Aquí llegaron graneaditos, no había mucha gente en El Dorado. Sí hubo celebraciones y recibimientos, por ejemplo, en el Bonilla Aragón de Palmira, en Cali, para los medallistas. Hubo también en el aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro, pero no fue una celebración masiva. No fue masivo. Ni el gobierno tampoco promovió un recibimiento como pensó hacerlo con la Selección Colombia en la Copa América. 5:37, ya vamos a hablar más adelante de los deportes y de lo que viene luego del final de los Juegos Olímpicos. Ahora hablamos del misterio en torno al asesinato del estilista Mauricio Leal, que definitivamente fue un homicidio, que los videos conocidos en las últimas horas no constituyen ningún elemento que permita pensar en la reapertura del caso o eventualmente la absolución de Johnny Leal, que fue condenado a 55 años de cárcel por su asesinato. Anoche hubo un comunicado desde la Fiscalía señalando que el fiscal Mario Burgos no ocultó el video, no hubo ningún tipo de manipulación. Dice, confirmando lo que informamos en primicia aquí en Blue Radio, que desde julio del 2022, hace más de 2 años, antes de que empezara el juicio, la Fiscalía le había entregado todo el material, incluidos estos videos, a la defensa de Johnny Leal. Lo que pasa es que no les eran favorables para nada los videos y por eso seguramente no hicieron uso de ellos en el juicio. Y un elemento adicional, se conocieron 2 videos que había en el teléfono, 2 videos, uno original completo de 47 segundos, que es determinante porque es donde Mauricio Leal le pregunta a quien está grabando, ¿qué más digo? ¿Qué más hago? Ya, en medio de su situación ya moribundo, confesando supuestamente que él había sido el responsable del homicidio de su madre cuando eso no era cierto, y otro video más corto de 21 segundos, que es el inicialmente divulgado por Noticias Caracol, que es mucho más ambiguo y que deja entrever que sí habría sido un suicidio lo de Mauricio Leal. Lo que tendrá que determinar la justicia, si así lo considera, es saber quién manipuló los videos y cuál era el interés en causar esta tormenta que por ahora aparece en un vaso de agua. Habla la abogada de Carlos Andrés García, hermano de Mauricio y Johnny Leal, Erika Sanguinetti. Es allí donde sorprendentemente pues avistamos este video, nos llamó poderosamente la atención. Lo que hicimos fue contactar al doctor David Telequi y al doctor Iván Cancino para que nos colaboraran con el apoyo de esto, toda vez que entendíamos que era un video que dentro de lo que pudimos... Este video se divulga por una razón, y es que Carlos Andrés García, que es hermano medio de Mauricio Leal, pide desde la cárcel que le envíen los 2 teléfonos físicos de Mauricio Leal para venderlos. Dice él que no tiene plata y que como es el único familiar vivo, pide a la Fiscalía que le entregue los teléfonos de Mauricio para poderlos vender y conseguir unos pesos para sobrevivir en la cárcel. Él está detenido en Jamundí. Y allí aparece el video que ya tenía en su poder la defensa de Johnny Leal. Repito, desde el 22, según la Fiscalía. Habla el abogado de víctimas, Elmer Montaña. Si el video estaba en el celular y el video se le ocultó a la defensa, no se le entregó copia de ese video a la defensa, es muy grave.
es muy grave porque estaría mostrando que la Fiscalía actuó de manera artificiosa. La Fiscalía anoche respondió, el doctor Elmer Montaña decía esto, pero luego la Fiscalía dice, uno, que la Fiscalía no ocultó información, que no tuvo conocimiento ni el investigador ni el fiscal Mario Burgos de su existencia, pero que en cualquier caso todo el material que había en los celulares de Mauricio Leal había sido entregado antes del juicio a la defensa de Johnny Leal, posteriormente condenado a 55 años de cárcel. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. 14 de julio de 2022 es una fecha clave en el caso del doble homicidio al estilista Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández, que terminó con la condena de 55 años a Johnny Leal. Fue en ese momento que la Fiscalía entregó a todas las partes intervinientes el material probatorio de lo que pasó ese 21 de noviembre de 2021 en el apartamento del reconocido estilista de los famosos colombianos. Tras la revelación del fragmento de 47 segundos que no usó ni la Fiscalía ni los abogados de Johnny Leal durante el juicio, sí se corrobora que hubo una tercera persona en la escena del crimen sin determinar. El abogado Francisco Bernate señaló que la defensa de Leal podría acudir a la Corte Suprema de Justicia si siente que hubo vicios en el proceso. Pues su defensa podrá acudir en sede del recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia para que se analice si este video tiene la potencialidad, la capacidad de derruir todo lo que se había tenido en cuenta a la hora de condenar a esta persona. Según el ente acusador, 3.716 videos fueron hallados en el teléfono de Mauricio Leal, incluidos los dos que conocimos recientemente, por lo que pudieron no haber sido localizados por los investigadores del CTI y reportados para nutrir la acusación del fiscal Mario Burgos. Actualmente el proceso está en el Tribunal Superior de Bogotá, que estudia si ratifica la condena de primera instancia. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, gracias. Hay un fallo muy importante de la Corte Constitucional que señala que los jueces sí pueden usar herramientas tecnológicas de inteligencia artificial como ChatGPT para adelantar y proyectar sus sentencias, pero con criterios éticos de transparencia y responsabilidad. La inteligencia artificial ya presente en todos los aspectos de nuestra vida. Rocío Franco. Ricardo, buenos días. Pues la Corte Constitucional ha emitido el primer pronunciamiento sobre el tema de la inteligencia artificial, pero específicamente el uso que le pueden dar o no los jueces a esta herramienta. La Corte Constitucional ha determinado que sí se puede utilizar, que esto no sustituye la administración de justicia, pero señala que no puede sustituir en ningún momento al juez. Dice el alto tribunal que si bien se puede utilizar una herramienta como ChatGPT, esta debe hacerse con principios de razonabilidad y también respetando los derechos fundamentales a la privacidad, al manejo por parte de las personas humanas de esta herramienta. Señala la Corte que ante esta situación se hace necesario que en un término de 4 meses el Consejo Superior de la Judicatura emita una guía para la utilización de este tipo de herramientas. Señala entonces pues la Corte Constitucional que no se puede sustituir al juez por una herramienta como esta, pero esto sí puede ser utilizado como un criterio orientador para emitir un fallo. Rocío Franco, Blue Radio. Gracias, Rocío. Volvemos al Congreso de Colombia. De nuevo las discusiones sobre la reforma a la salud. Ya hay un borrador que conoció en primicia Blue Radio con 48 artículos que el gobierno comienza a socializar con diferentes sectores. El gobierno se comprometió a que no va a radicar una reforma si no hay unos consensos mínimos. Para muchos, este borrador es lo mismo de siempre. Pocos cambios frente a las reformas Jaramillo 1 y Carolina Corcho. Jessica Gutiérrez. Muy buenos días, Ricardo. Pues Blue Radio ha obtenido en exclusiva el documento que revela los detalles de la reforma a la salud que el gobierno estaría a punto de presentar. Pues esta reforma está compuesta por 48 artículos que incorpora aspectos de reformas anteriores y propone cambios significativos. Uno de los puntos que llama la atención en este documento es que plantea la creación de un Consejo Nacional de Salud, que recordemos, esto ya se había planteado en la reforma original de la exministra Carolina Corcho. Pues esta vez esta propuesta viene con un cambio, y es que este consejo estaría compuesto por 6 representantes del gobierno. Entre estos estarían los ministros de Salud, Hacienda, Trabajo, Ambiente, Ciencia y Tecnología y el director de la Planeación Nacional, además de un representante de los gobiernos territoriales. Pues este documento también destaca la propuesta para transformar las EPS en gestoras de salud y vida. Bajo esta reforma, estas nuevas entidades recibirían una compensación equivalente al 5%
1% del valor del pago por capitación anual por cada afiliado. Sin embargo, el incumplimiento de los estándares establecidos podría resultar en descuentos de hasta el 30% de su remuneración. En caso de reincidencia durante 2 periodos consecutivos, la Superintendencia de Salud intervendría con medidas de supervisión especial. Por otro lado, las gestoras con buen desempeño podrán recibir un incremento adicional de hasta un 3% sobre el valor anual por afiliado, pues las EPS actuales podrán operar durante un periodo de hasta 2 años, siempre y cuando cumplan con las condiciones de permanencia y el plan de saneamiento de pasivos requeridos, pues este plan deberá ser ejecutado en un plazo máximo de 48 meses, dando prioridad al pago de los empleados. Pues la reforma también establece que todas las EPS deben convertirse en gestoras, presentando un proyecto de habilitación, pues las EPS que opten por no hacerlo deberán presentar un plan de retiro voluntario, pues durante el proceso de transición la nueva EPS continuará brindando atención y suministrando medicamentos a los afiliados. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, gracias. Hay pronunciamiento de EPM sobre el anuncio de la rebaja en las tarifas de luz en el país. Héctor Santamaría. Pues lo que se advierte, Ricardo, con los buenos días, a pesar del anuncio desde Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, es que las reducciones importantes en las tarifas de energía no está tan claro, según el pronunciamiento de Empresas Públicas de Medellín. Advierte en sus palabras que se evidencia una amplia serie de propuestas que en su mayoría se encuentran en estudio y a la espera de respuesta por parte del Ministerio de Minas y también de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esto era lo que había dicho el ministro Camacho. Con las empresas comercializadoras para lograr en la próxima semana cerrar unos acuerdos que traigan en la siguiente factura unas reducciones importantes en el corto plazo. Si bien, aunque aún no están listas, según EPM, cuando se hagan realidad las 3 primeras propuestas que ya fueron planteadas, se proyecta una disminución de un 21% aproximadamente en el costo de prestación del servicio, que generará un alivio especialmente para los estratos 1, 2 y 3 en la costa atlántica. En el caso de Medellín, el Valle de Aburrá, a esta hora tenemos 17 grados de temperatura y pararon la lluvia, Ricardo. Por fortuna, Héctor, en Cali todo listo para este jueves, el inicio del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que este año tiene invitados especiales. Viene el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. El preámbulo de la COP16, Hugo Mario. Ricardo, el Festival Petronio Álvarez comienza mañana con la participación de más de 2.000 artistas y más de 1.700 portadores de tradiciones ancestrales como la cocina, las bebidas y las artesanías del Pacífico colombiano. El príncipe Harry y su esposa Meghan, miembros de la familia real británica, confirmaron su asistencia al festival. Estarán disfrutando del sonido de las marimbas y las tamboras, pero también se van a reunir con empresarios, emprendedores y líderes de la comunidad afro del país. Desde hoy se pondrá en marcha un gigantesco dispositivo para brindar seguridad a los duques y a los más de 500.000 asistentes a este evento en los próximos 5 días. El coronel Carlos Oviedo es el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Hemos dispuesto de más de 500 hombres y mujeres que van a garantizar la seguridad acá en la ciudadela Petronio Álvarez. Vamos a realizar un acompañamiento a cada una de las distintas actividades y hacer ese acompañamiento para que el resultado sea muy positivo. El festival se va a vivir en la ciudad de la Petronio Álvarez, pero también este año habrá eventos en las comunas, en los centros comerciales y en las universidades. Será el preámbulo de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, que también se va a realizar en Cali a partir del 21 de octubre próximo. Tiempo seco en Cali, temperatura hasta ahora 20 grados. 5:48, Enrique Rodríguez en Madrid. Hay noticias sobre la posible mediación, o al menos los contactos de España con María Corina Machado y con Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Sí, esos contactos se están produciendo y lo ha confirmado el propio ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, que es José Manuel Álvarez. Está compareciendo ahora mismo, lo está haciendo frente al Senado por petición del PP y por comparecencia propia. Pero antes de entrar a esa comparecencia, ha confirmado esos diálogos y algunas de las decisiones que está tomando la Unión Europea. Se tratará Venezuela en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, los días 29 y 30 de agosto en Bruselas. Vamos a mantener ese diálogo con gobierno y con oposición, hablando con el gobierno de Venezuela, y seguiremos hablando con la oposición, incluida, como he venido haciendo, con María Corina Machado y con Edmundo González.
De hecho, el ministro también ha confirmado que en las últimas horas ha hablado con la propia María Corina Machado. Además, ha señalado que el gobierno de España se va a hacer a partir de ahora cargo de los intereses dominicanos, de los intereses diplomáticos dominicanos en Venezuela. También ha defendido que su gobierno, el español, ha sido el primer país europeo en exigir la presentación de las actas porque ha dicho quiere que se respete la voluntad democrática de los venezolanos. Lo ha hecho en respuesta a las críticas del Partido Popular, que lleva en los últimos días desde sus terminales mediáticos y sus portavoces diciendo que la actitud del gobierno de España con respecto a Venezuela ha sido tibia, Ricardo. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Esta es Blue, más que radio. Un avión ambulancia se accidentó este lunes saliendo del aeropuerto de Guaymaral a las 3:02 de la tarde. Se estrelló en la vereda Yerbabuena en Chía, cubría la ruta entre Guaymaral y La Macarena y pertenecía el avión ambulancia a Servicios Aéreos Especiales SAS. La Aerocivil informa que este bimotor, que era un Britten Norman Islander, matrícula HK2822, perdió contacto luego del despegue con la torre de control de tránsito aéreo. Fue declarado en emergencia y 30 minutos después fue ubicado. Hay 4 heridos. El piloto Oscar Coral es quien presenta mayor gravedad. Habla el delegado de bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán. Se recibe reporte por parte de la Aeronáutica Civil desde la torre de control aéreo sobre la pérdida de contacto de una aeronave tipo bimotor, la cual se dedicaba al servicio de ambulancia. Sobre las 3:03 de la tarde se recibe el llamado de la comunidad sobre un aterrizaje de emergencia, esto en jurisdicción del municipio de Chía, exactamente en el sector de Yerbabuena, en el conjunto residencial San Jorge II. Se hace la movilización del personal de bomberos, grupos de primera respuesta, donde se evalúan 4 ocupantes de la misma, los cuales son 53, los 4 heridos que están en la clínica de la Universidad de La Sabana. Hablamos ahora de un hecho de intolerancia que deja a una persona asesinada en pleno corazón de Bogotá. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, el hecho ocurrió en el sector de la Plaza España, localidad de Los Mártires. Allí estaba Duván Suárez, de 21 años, vendiendo buñuelos y palitos de queso, cuando de un momento a otro fue abordado por un hombre de 42 años con quien ya había sostenido varias discusiones. Este señor sacó un arma blanca, se abalanzó sobre la víctima y lo hirió en repetidas oportunidades, sin importarle que había decenas de personas en la zona. Duván recibió una herida en el pecho mortal porque, a pesar de haber sido trasladado al Hospital San José, que queda justo al lado de la Plaza España, murió momentos después. Luego de este hecho, el asesino intentó escapar, sin embargo, los comerciantes de la zona no lo dejaron salir de allí del sector, por poco lo linchan, hasta que finalmente llegó la policía y lo capturó. A esta hora este hombre, el asesino, está siendo judicializado por el homicidio de Duván, de apenas 21 años. 5:54, hay crisis en colegios privados en Bogotá y en el país.
país. Luego de 126 años, cierra sus puertas el Colegio de la Presentación San Fasón, uno de los más tradicionales de la capital del país. En los últimos 2 años han cerrado 769 colegios privados en Colombia, 170 de ellos en Bogotá y 60 están en proceso de cierre. No solo pasa en los colegios, también ocurre con las universidades privadas. Disminuyó el número de estudiantes y esa ha sido la causa de estos cierres. Habla el padre Edilberto Estupiñán de la Conferencia Episcopal sobre el cierre triste del Colegio San Fasón. El momento en que ya un colegio no logra el punto de equilibrio en recuperación de costos, ya tiene que entrar a pensar en el cierre, porque pues se hace inviable financieramente. 5:55, hablamos ahora de los líos que tiene la DIAN en su página web para la declaración de renta. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Justamente cuando arranca el periodo de declaración de renta para personas naturales y que se extenderá hasta el mes de octubre, se cae la página de la DIAN, pues a través de un comunicado de la Dirección de Impuestos declaró contingencia por indisponibilidad de los servicios web. De acuerdo con la Dirección de Tecnología, fue por un incidente con la funcionalidad de la firma electrónica y la recuperación de la contraseña. Sin embargo, ante esta situación, la DIAN confirmó que las personas naturales cuyo NIT finalizara en los dígitos 01 y 02 que no puedan presentar su declaración de renta, pero que hayan elaborado un borrador y el sistema les haya generado un número de formulario para que restablezcan el servicio, puedan evitar declarar sin liquidar sanción e interés. Según el comunicado, dice lo siguiente: quienes no hayan podido acceder a su cuenta de usuario y no cuenten con un documento en borrador en su declaración, pueden escribir a través del sistema de PQRs reportando el incidente con la recuperación de contraseña y acceso al sistema, y de esta manera la entidad podrá validar lo informado e identificarlos para que puedan presentar su declaración sin sanción e interés. Y es que la Dirección de Aduanas informa que se podrá presentar las declaraciones tributarias y efectuar el pago a más tardar el día siguiente de cuando la página web retome sus funciones. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, gracias. 5:56, siguiendo con la economía. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Expectativa total por los resultados financieros de Ecopetrol del segundo trimestre que serán publicados esta tarde. Primero porque entre enero y marzo las ganancias cayeron un 29% y segundo porque a Ecopetrol se le acaba de ir una mega oportunidad de negocio que le hubiese ayudado a mejorar muchos de sus indicadores financieros. Precisamente de la presentación de los resultados, los mercados esperan que Ecopetrol explique con más detalles por qué se echó para atrás casi a último momento de la compra de importantes activos petroleros en Estados Unidos a la Oxy, como lo hemos contado aquí en Mañanas Blue, reversazo que ha generado una gran tensión en la junta directiva. La Oxy ya tuvo su conferencia de resultados financieros con inversionistas y la pregunta por lo sucedido con la compañía colombiana no se hizo esperar. Su presidenta Vicky Hollow indicó que la propia Ecopetrol quería ser parte del negocio en el que estaban trabajando desde marzo. Inclusive ella pensó que ya estaba concluido el acuerdo hasta que el presidente Gustavo Petro, a quien calificó como antipetróleo, gas, fracking y anti-Estados Unidos, lo rechazó. Dijo la máxima cabeza de Oxy que en el mundo hay mucha gente como Petro que quieren que el petróleo y el gas desaparezcan, pero que la realidad muestra que serán necesarios durante muchas décadas por venir. Así que hoy se hablará bastante de Ecopetrol y de la injerencia política que estaría debilitando a su gobierno corporativo. Víctor Grosso, datafx.com. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Con los años de matrimonio comencé a tener miedo de que mi esposo se dejara de fijar en mí, que ya no le interesara, que se cansara de estar siempre con la misma mujer. Y lo único que se me ocurría era cambiarme el corte, cambiarme el color del pelo, conseguir pijamitas sexys, ¿no? Cambiar el closet, la ropa. Pero ignoraba algo muy importante y es que si bien el aspecto físico, ¿no?, se vale y hay que ponerle atención, creo que mi esposo estaba más interesado en mi trato hacia él, en cómo es mi carácter, en cómo le hablo, en cómo le muestro mi amor, cómo recibo también su amor. Fíjate que muchas veces hacemos esos cambios externos y el hombre ni cuenta se da y entonces decimos no me ama, no está interesado en mí, ni porque me esfuerce y me arregle, él ve lo que yo estoy haciendo. Mujer, el trato es más importante, mi carácter, la manera como yo trato a los demás, convertirme en esa mujer feliz, completa con la que otros quieren estar. ¿Quién se va a cansar de que lo traten bonito? Y más importante aún, él también
está interesado ahora en convertirse en esa mejor versión de él. Dice, pues si esta me trata tan bonito, yo también la voy a tratar igual. Y desde la influencia, desde el buen ejemplo, he hecho que mi esposo también quiera trabajar en su carácter y que mis hijas aprendan a trabajar. Así que con conocimiento de causa te puedo decir que sí se puede tener un amor bonito, sí se puede tener un hogar bonito y vale la pena trabajar en mí para dar lo mejor a los demás. En Blue le ponemos cara a la radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 de la mañana en punto. Buenos días, los seguimos acompañando desde Mañanas Blue. Hoy, martes 13 de agosto del año 2024, como siempre, con la información, el análisis y la opinión. El secuestro y la posterior liberación de 66 militares en San José del Guaviare, que ocurrió anoche muy tarde, deja expuestas las dudas sobre la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este hecho abre varios interrogantes sobre cuál es la verdadera voluntad de paz de las disidencias de alias Calarcá, un hombre que hace algunas semanas se había dicho que nunca va a dejar las armas y que sigue extorsionando y ahora propiciando y presionando secuestros de integrantes de la fuerza pública en el departamento de Guaviare, sumado a una ofensiva violenta en el municipio de Miraflores. El ataque y secuestro contra un diputado del departamento, además de ataques contra la fuerza pública en diferentes sitios. La fuerza pública está en medio de una situación difícil porque, entre otras cosas, el proceso de paz con la guerrilla del ELN y el ofrecimiento al Clan del Golfo de acercamientos para negociar su eventual sometimiento son cuestionados esta mañana por cuenta del paro armado del Ejército de Liberación Nacional, que ya completa varias horas en el departamento de Chocó. 5 municipios bajo ataque, bajo amenaza, 50.000 personas confinadas en medio de la guerra que hay con dos grupos que en teoría están en medio de negociaciones o acercamientos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las fuerzas militares desplegaron más de 5.000 soldados en la zona en la que el ELN está en este paro armado, intentando garantizar una normalidad que no se da. La gente está confinada, la gente está asustada y por eso se espera que en las próximas horas lleguen helicópteros para más tropas y soldados para reforzar la seguridad, sobre todo en los ríos, que son las principales vías de comunicación en el occidente del país. Esta mañana, además, hablando de Venezuela, hay noticias que tienen que ver con el avance de la dictadura de Nicolás Maduro hacia una verdadera autocracia, el cierre de las redes sociales, la persecución a los opositores, el cierre de las ONGs, mientras el mundo permanece inerme a la espera de contactos que cada vez se ven menos posibles de tener éxito, entre ellos los que avanzan desde Colombia, Brasil y México, y también los que avanzan desde España. Esta mañana se conocen detalles de la llamada telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Colombia está presionada por Estados Unidos para firmar una resolución que se discutirá seguramente hoy en la OEA, pidiendo urgentemente medidas con más fuerza en Venezuela al régimen de Nicolás Maduro. Recuerden que la última vez que se reunió la sesión de la Organización de Estados Americanos, Colombia se abstuvo de emitir su voto. En Venezuela, 16 días después de las elecciones, siguen las denuncias sobre la segregación a los opositores, sobre las marcas que hay en las puertas de sus casas con una X roja, recordando los peores episodios de la historia de la humanidad, mientras también se conocen detalles de la forma en la que siguen los colectivos chavistas mandando en las calles de las principales ciudades venezolanas, incluso por encima de la policía. En economía en Colombia les hablaré de la polémica que sigue por la propuesta del gobierno de implementar inversiones forzosas. La ANDI
ha pedido y solicitado que esto se revise bien porque califica a su presidente Bruce McMaster como altamente inconveniente esta posibilidad porque dice que podría poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Fenalco revela que las ventas siguen estancadas. Habló del comercio. El 76% de los empresarios afirman que sus ventas expresadas fueron iguales a las obtenidas hace un año y un 30% inferiores en algunos casos. Mientras que el DANE dice que la informalidad laboral en Colombia aumenta, alcanza un 55,8% en el segundo trimestre de este año. Hoy se conocerán resultados financieros trimestrales de Ecopetrol en medio de una gran tormenta que afecta a la principal empresa de Colombia por la determinación del presidente Petro de frenar una decisión que había sido tomada por la junta directiva de esa empresa de la adquisición de unos activos estratégicos de la Oxy relacionados con fracking en Estados Unidos. Al final el presidente Petro dice que no. Ecopetrol tiene que echarse para atrás a pesar de que el negocio estaba prácticamente perfeccionado. Esto tiene implicaciones frente al gobierno corporativo, porque obviamente aquí queda en entredicho lo que dice la junta directiva. Por encima de ella pareciera estar el presidente de la República, y por otro lado porque la situación financiera de Ecopetrol podría estar mucho mejor, dicen los expertos, si se hubiera perfeccionado ese negocio. Obviamente lo que hay aquí de por medio es un asunto ideológico, obviamente lo que hay de por medio es la postura del presidente Gustavo Petro frente al asunto del fracking. Les contaré detalles de la histórica decisión de la Corte Constitucional que determina cuáles son los alcances y límites del uso de la inteligencia artificial en la proyección de fallos judiciales. Hablando de justicia, a las 8 de la mañana, doña Sandra Ortiz, quien fuera muy cercana al presidente Petro, fuera su consejera para las regiones, rendirá interrogatorio ante la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Ella, según Olmedo López y Sneider Pinilla, habría sido la mensajera que habría entregado 3.000 millones de pesos en efectivo, en cash, en rama, en bolsas al expresidente del Senado, Iván Name. Vamos a contarles en el mundo lo que pasa en Rusia, que sigue retirándose de la frontera con Ucrania por la ofensiva ucraniana, del nerviosismo que aumenta en Israel y de los incendios forestales que avanzan en Grecia por las altas temperaturas. Ya parecieran haber cobrado una víctima mortal y se expanden rumbo a la ciudad de Atenas. Hoy Google lanza sus nuevos teléfonos inteligentes Pixel 9 y Pixel 9 Pro Fold y otros productos que pretenden competirle, por supuesto, a los genios de la manzana, a los genios de Apple. 6-7 minutos, como siempre, un gusto acompañarlos. Hoy una fecha dolorosa, pero que vale la pena recordar para que no se repitan este tipo de crímenes en Colombia. Hace 25 años, a esta hora, era asesinado en el barrio Quinta Paredes de Bogotá el genial humorista y colega Jaime Garzón a manos de los paramilitares. Vamos a recordarlo hoy, que entre otras cosas, para destacar su trabajo como Heriberto de la Calle y muchos otros personajes, es el Día del Humorista Colombiano. Hoy, además, se cumplen 125 años del nacimiento de uno de los genios del cine, don Alfred Hitchcock, el hombre de Psicosis, entre otras. 6-7, un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Estamos haciendo nuestras necesidades ahí dentro de la nada, no tenemos un permiso para que salga. No. Tengo soldados enfermos, es por eso mismo. Bueno, estoy haciendo las necesidades dentro de la BPM. Eso es un pedacito pequeñito, man. Los 66 soldados que estaban secuestrados en Guaviare fueron liberados en las últimas horas. Los militares denunciaron malos tratos. 4 días donde no nos permiten movernos para ningún lado. Estamos rotundamente rodeados de todas las personas que integran la Guardia Campesina. Nosotros no podemos salir del pequeño perímetro que nos dan, donde debemos hacer nuestras necesidades dentro del cambuche o los alrededores, siendo antihigiénicos. La persona que tomó la vocería en representación de los campesinos aseguró que la condición como organizaciones campesinas que ellos exigen a la gobernación, al gobierno nacional en sí y a esta comisión humanitaria para dejar libres a los militares es que salieran de la zona totalmente y que no permanecieran en el territorio. El tránsito de la fuerza pública lo reconocemos que es constitucional siempre y cuando hagan el ejercicio como les corresponde. ¿Y cuál es el ejercicio que les corresponde hacer? Pues ir a buscar la FARC o el enemigo o el actor
sector armado por la selva? ¿Qué hacen en una carretera jodiendo a los campesinos, empadronándolos, requisando? Vayan, es allá, con los que tienen las armas, con los que tienen que darse en bala. El gobierno se mantiene frente a la situación de los secuestrados y avisa que detrás de esto se encuentra la disidencia de Iván Calarcá. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en conjunto con Petro, evaluará mantener o no el cese al fuego. Lo que estamos esperando es que esa voluntad de paz sea respondida con hechos de paz por parte de estos grupos violentos. 50.000 personas confinadas y el tránsito de embarcaciones restringido es la consecuencia de las amenazas y el paro armado del ELN en el Bajo San Juan Chocó. La mayoría de las familias están durmiendo en habitaciones pequeñas y en precarias condiciones, según confirmó el alcalde de Ismina, Jason Mosquera. En 8 meses que lleva este año, ya han habido 6 desplazamientos de estas comunidades que han tenido que dejar todo, para coger sus tierras, sus casas. Y ante el riesgo no solo para la seguridad, sino para la pérdida de cultivos y desescolarización de los menores, se adelantó un consejo de seguridad. Habló el coronel Cristian Leguizamón, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. En este espacio se analizó que, si bien es cierto no se han presentado confrontaciones en las diferentes zonas, sí se ha visto el constreñimiento a la población generado por parte del ELN. El representante liberal Julián Peinado renunció a su designación como coordinador ponente del proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2025. No responde adecuadamente a las necesidades sociales y económicas del país, argumentó Peinado en una carta dirigida a la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la propuesta del presidente Gustavo Petro de avalar inversiones forzosas con los ahorros en los bancos. Asegura Cristo que no se van a quedar con el dinero de los colombianos y que es una propuesta que están conversando con el sector privado. Aquí nadie está pretendiendo, como se dice coloquialmente, echarle mano a los ahorros de la gente. Aquí lo que se busca, que no es nuevo tampoco. Ha habido distintas épocas del país en donde se ha acudido a la inversión forzosa. Hoy hay inversión forzosa en el sector agropecuario colombiano para darle tasas de crédito baratas a los agricultores, que es lo que quiere el gobierno nacional. Sin embargo, son varias las críticas. Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Seguramente el costo de la tasa de interés del total de la economía va a crecer dado el incremento en riesgo y el incremento en la demanda, y adicionalmente también el reconocimiento que hacen los bancos en términos de intereses por los ahorros van a bajar. En igual medida se pronunció José Ignacio López, presidente de ANIF. Las inversiones forzosas, en la medida que redireccionan el crédito, reducen la disponibilidad de recursos que tiene el sector bancario para sus préstamos. A través de un comunicado, la DIAN informó que se declara contingencia por indisponibilidad de los servicios web. De acuerdo con la Dirección de Tecnología de la DIAN, fue por incidentes con la funcionalidad de firma electrónica y la recuperación de la contraseña. Sin embargo, ante esta situación, la DIAN confirmó que las personas naturales cuyo NIT finalizara entre los dígitos 01 y 02, que no puedan presentar su declaración de renta, pero que hayan elaborado un borrador y el sistema le haya generado un número de formulario, para cuando se restablezca el servicio, evitarán declarar sin liquidar sanción e interés. El gobierno presentará hoy a discusión la versión 2.0 de la reforma a la salud, una reforma de 48 artículos que recoge los elementos básicos de la reforma que ya se cayó en el Congreso de la República y que fue concertada con 6 EPS. Este documento detalla la propuesta de transformar las EPS en gestoras de salud y vida, y pues según la reforma, estas nuevas entidades recibirían una remuneración equivalente al 5% del valor de pago por capitación anual, es decir, el monto asignado por cada afiliado. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela. Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está denunciando que lo censuraron en TikTok, Diosdado Cabello, el segundo hombre más fuerte de Venezuela, impulsó una regulación de las redes sociales en ese país. Las redes sociales en la actualidad son, desde mi punto de vista, el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano, en su condición de ser humano, el mayor peligro que existe contra la paz del planeta, el mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos, porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales, una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. En el barrio Santa Fe, en uno de los operativos anoche,
noche, donde inicialmente varios uniformados del cuadrante del sector de los Mártires intentó hacer una requisa a un grupo de personas. Los recibieron a golpe, los agredieron con armas blancas y 3 policías resultaron lesionados. El oficial de inspección de la policía de Bogotá, el coronel Wilson Torres. Solicitan la requisa a un grupo de personas. Esas personas se rehúsan a la requisa y agreden físicamente con elementos contundentes a nuestros uniformados. 3 de nuestros uniformados resultan heridos. Paul McCartney dijo alguna vez, juro que no morí. No en esa frase tan histórica, juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia. Hoy se conmemoran 25 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Yo soy ilustrador, embolador don Miguel Baroni, que las embola todas. Una de las voces más importantes en el periodismo colombiano. Buenas noches, Edificio Colombia, le habla Néstor Elí. ¿Cómo dice? Presidente, con Néstor Elí. Sí, no señor, estaba botando la basura, ni me faltaba. Su caso sigue en la impunidad. Alfredo Garzón es uno de sus hermanos. En el caso de Jaime no ha habido justicia porque único condenado vivo no ha pasado un solo día en la cárcel. Orgullo nacional, emotivo recibimiento a los héroes colombianos que subieron al podio en París 2024 y más de 50 millones de colombianos felices con su actuación. La delegación sumó 4 medallas, 3 de plata, 1 de bronce y 14 diplomas olímpicos. Los deportistas colombianos arribaron al país en medio del polémico anuncio del gobierno nacional de hacer un recorte del presupuesto del deporte para el año 2025. Habla Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Yo tengo la certeza que el gobierno va a rectificar. En los próximos días nos vamos a reunir con algunos altos funcionarios del gobierno, con la ministra del Deporte, para analizar esta situación. Vuelve la Copa Libertadores de América. Hoy en Chile, Junior, el único equipo colombiano que continúa en la competición, jugará contra Colo-Colo, el partido de ida de los octavos de final de la copa más importante de clubes en el continente. El partido se disputará esta noche a las 7:30. La vuelta se jugará el martes 20 de agosto en Barranquilla. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Atención, hay una noticia. Esta es Blue, más que radio. 6:17 minutos, Felipe. El régimen de Nicolás Maduro se quita la careta todos los días con una nueva determinación. Hoy, seguramente, Felipe, la Asamblea Nacional, que tiene mayorías chavistas, va a aprobar unas leyes que son muy graves. Por un lado, porque va a limitar el uso de redes sociales en todo el territorio venezolano, y por otro lado, porque está buscando ilegalizar a la mayoría de las ONGs. Imagínese usted hacia dónde avanza esto 16 días después de la falta de claridad sobre los resultados de las elecciones. Al que le quepa la menor duda de que estamos frente a una atroz dictadura, pues eso sí, no hay nada que hacer. A mí todavía me sorprende esa posición tibia de Colombia, México y Brasil, que están negociando, que no sé qué, que sacan comunicados y no sé cuándo, y resulta que el dictador cada día está oprimiendo más al pueblo venezolano. Felipe, y se conocen videos de la presencia permanente y cada vez mayor de los colectivos chavistas armados, encapuchados,
en las calles de las principales ciudades de Venezuela, actuando por encima de la ley, de la policía al lado, escondida, y los que actúan piden papeles y capturan son los colectivos. Imagínese usted el paraestado que montó Nicolás Maduro en Venezuela. Sobre esto hay pronunciamientos de la ONU, de la Corte Penal Internacional, que monitorean la situación grave de violaciones de derechos humanos en territorio venezolano. 6:19 en Colombia, desde Caracas, Santiago Martínez. 7:19 aquí en Caracas. Ricardo, buenos días nuevamente. Entre el 29 y 31 de julio pasado, es decir, entre 24 horas y 72 horas después de la elección presidencial, hubo 25 muertes en el contexto de las protestas de calle que rechazaban el resultado informado por el CNE. De esas 25 muertes ya conocíamos que 2 eran funcionarios de la Guardia Nacional, pues el gobierno y la Fiscalía solo hablaban de ellas, pero ahora, sorprendentemente, el fiscal general Tarek William Saab dio un balance e informó que 23 civiles o manifestantes fallecieron en ese mismo contexto. No obstante, sí aclaró que tras varias diligencias criminalísticas determinaron que prácticamente todas esas muertes fueron ocasionadas por lo que el gobierno llama grupos delincuenciales instrumentalizados, que quiere decir delincuentes que siguen órdenes, dice el gobierno, del comando de campaña de la oposición, los llamados comanditos. La mayoría de las muertes ocurrieron acá en Caracas y en el estado de Aragua, 7 en cada región, mientras casi 200 resultaron heridos. Pero escuchemos lo que decía el fiscal general Tarek William Saab. Ese periodo fue tan criminal y terrorista. Entre otros hechos lamentables ocurrieron la muerte de 25 personas. La primera conclusión es que después de un levantamiento de la información de cada uno de los casos, podemos decir que hasta ahora todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos. Una violencia que insisten desde el gobierno es potenciada por las redes sociales y por esa razón desde hoy, desde esta tarde, en el Parlamento comenzará la discusión y al mismo tiempo modificación de varias leyes para regular redes sociales. Una de ellas es la ley contra el odio, usada para imputar y encarcelar a opositores. Esa ley será modificada. Está previsto también terminar de aprobar la ley para regular las ONGs y otra para castigar el fascismo. Todo esto es un paquete de leyes, te repito, Ricardo, para regular redes sociales. Pero escuchemos lo que decía Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, explicando qué es para el chavismo una red social. Las redes sociales son, desde mi punto de vista, el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano, en su condición de ser humano. El mayor peligro que existe contra la paz del planeta. El mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos. Porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales. Una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. Y por eso, por controlar la mente de las personas, pues el gobierno insiste en regular las redes sociales. Recordemos que además ya van 5 días de que fue bloqueado la red social X o Twitter y probablemente ocurra algo similar con TikTok e Instagram. Resaltar también, Ricardo, que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional advirtió que está monitoreando activamente la situación actual acá en Venezuela y que a la vez evalúa de manera independiente los informes sobre posibles crímenes tras la elección presidencial. Eso sí, recordemos que ya Venezuela se entra en una investigación por crímenes de lesa humanidad desde 2021. Pero no solamente la Fiscalía de la Corte Penal, sino también Naciones Unidas a través de la misión de determinación de hechos, que ya concluyó que hay al menos 1.260 detenidos y que hay elementos comunes que los convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia. El balance a hoy, 13 de agosto, que ya han pasado 16 días de las presidenciales acá en Venezuela. Ricardo. Santiago, gracias. 6:22 minutos. En Colombia, Felipe, además de la polémica por las inversiones forzosas que propone el gobierno del presidente Petro, además de la reforma a la salud que ya comienza otra vez a discutirse, seguimos en medio de lo que significa lo que hemos conocido con el muy, muy duro, perturbador video de los últimos minutos en vida del estilista Mauricio Leal. Otra novela que se reabre, Felipe. En Colombia generalmente damos vueltas, giramos y volvemos al mismo punto. Este tema usted que estaba aparentemente cerrado se reabre por medio de estos acabamos de oír al hermano de Jaime Garzón diciendo la única persona sospechosa condenada no ha estado un día en la cárcel. Sí, ese es el tema de la justicia. Esa es la radiografía perfecta de lo que pasa con la justicia colombiana. Sí, Felipe. ¿No? Y aquí volvemos a la novela de Mauricio Leal, que sí, Johnny, que el hermano que está en la cárcel de Jamundí, que apareció el video, que la fiscalía lo entregó. Y ahí nos quedamos dando vueltas. Eso es como el perro
tratándose de morder la cola. El perro ¿no? mordiéndose la cola, Felipe, tiene Sí, usted razón. sí. Pero fíjese usted que aquí lo que hay detrás de la publicación de estos videos pareciera más un intento de revivir el caso, más allá de los verdaderos efectos que pueda tener en materia penal, por varias razones que ya vamos a escuchar. Uno, porque al final, anoche, la Fiscalía confirma lo que anticipamos ayer al mediodía aquí en Blue Radio, y es que le había entregado desde el 14 de julio del 22, o sea, hace 2 años, todo el material a la defensa de Johnny Leal, todo, incluyendo ese video. Ese video. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues evidentemente la defensa de Johnny Leal no pidió que se publicara en juicio porque es un video que sin editar es incriminatorio. Hay una tercera persona en la escena cuando Mauricio Leal dice, ya, ¿qué más digo? ¿Qué más hago? Sí, pues evidentemente, Felipe, es un video incriminatorio, pero se conocía, lo conocía al menos, la defensa debía haberlo conocido. Hay dos opciones, o tiene una muy mala defensa Johnny Leal y no miraron el material, o tiene una defensa que obviamente cuida sus intereses y no iba a pedir que se incluyera en el juicio una prueba que lo que terminaba era hundiéndolo más. Correcto. La Fiscalía Así es. dice, mire, el investigador del caso, que no es Mario Burgos porque él es el fiscal, no revisó ese archivo. Y como no lo revisó, no tuvo conocimiento de él y tampoco se lo informó a Mario Burgos. Y por eso no se incluyó dentro de los elementos materiales probatorios que iban a ser descubiertos y por lo tanto no hubo, dice la Fiscalía, ocultamiento de pruebas. Eso sí, llama la atención dos cosas, Felipe. Que había 2 videos diferentes en el teléfono de Mauricio Leal de la misma escena. Uno editado, que es mucho más difícil y ambiguo, que es el que publica Noticias Caracol, porque es un video que sí dejaría entrever la posibilidad de que Mauricio Leal se hubiera suicidado, porque no tiene la parte final donde él mira arriba del teléfono y dice, ¿qué más hago? Y otro que es el original completo sin ediciones, es decir, alguien intentó manipular la evidencia para que quedara la prueba de que supuestamente Mauricio Leal sí se había suicidado. Eso es un elemento claro. Y 2, no queda claro, Felipe, cuál es el interés del hermano de Mauricio Jr., Carlos Andrés García, hoy preso en Jamundí, de revelar eso hoy, porque al final todo esto se conoce, Felipe, porque Carlos Andrés García pide, a través de una abogada, Erika Sanguinetti, el material, pero más que el material, los teléfonos, para venderlos. Es decir, pidió los iPhone a la Fiscalía diciendo, pues yo soy el único familiar vivo de Mauricio, entrégueme eso para yo venderlos. Y sorpresa, ellos entonces, sorpresa, encuentran los videos y sorpresa. No, eso todo es rarísimo. Todo es rarísimo. muy extraño, todo Sí. es muy raro. Detrás hay cosas, seguramente, Felipe, que estaremos conociendo con el paso de las horas. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, buenos días. Se siguen conociendo detalles sobre el camino recorrido por el impactante video en el que se observa a Mauricio Leal agonizando, supuestamente atribuyéndose el asesinato de su madre Marlene Hernández y las heridas que posteriormente le causaron la muerte, pero viendo el material en detalle se demostraría que una tercera persona forzó al reconocido estilista a pronunciar esas palabras. Según el despacho del fiscal Mario Burgos, quien tiene a su cargo este proceso, esa constancia fue firmada por Jaime Alirio Hueso, funcionario judicial, y recibido por los abogados Ana Julieta Velázquez y María Fernanda Jaimes. El investigador del caso aseguró que no tuvo conocimiento y que nunca vio el video, que se enteró de este por medios de comunicación. Dijo que tenía suficientes elementos para pedir la captura y condena en contra de Johnny Leal. Erika Sanguinetti, abogada del medio hermano de Mauricio Leal, explica de dónde salió el video. Allí donde sorprendentemente pues avistamos este video, nos llamó poderosamente la atención. Lo que hicimos fue contactar al doctor David Telequi y al doctor Iván Cancino para que nos colaboraran con el apoyo de esto, toda vez que entendíamos que era un video que dentro de lo que pudimos observar durante el desarrollo de este tipo de proceso, que fue público y de conocimiento público para todo el mundo, allí es cuando tomamos la decisión de que esto debería ser extraído debidamente por un laboratorio informático forense. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, por medio de un comunicado, admite que los videos de los momentos previos de la muerte del peluquero Mauricio Leal sí están en el expediente judicial y fueron entregados a la defensa. Dicen además que ignoraban su existencia y por ellos no fueron usados en su juicio. Sergio Barbosa, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 28 minutos. Tormenta por el proyecto del gobierno sobre inversiones forzosas para el sector financiero. Y también rayos y centellas hoy sobre el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Presupuesto que ya tiene listos coordinadores y ponentes en comisiones económicas y más exactamente en la Comisión Tercera de la Cámara, donde algunos de ellos aparecen salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Caso de la ponente Karen Manrique de Curules de Paz y del coordinador ponente Julián Peinado del Partido Liberal. No obstante, este último renunció a ser ponente del proyecto de presupuesto tras el revuelo que causó su designación y con telón de fondo de renunciar por grandes desacuerdos en la distribución de ese presupuesto, dejando constancia en carta a la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara de que renuncia a ser coordinador ponente porque la distribución del presupuesto no responde a las necesidades sociales y económicas del país, pues prioriza el gasto administrativo, es decir, la burocracia en detrimento de la inversión social. Portazo del coordinador ponente del proyecto de presupuesto para el año entrante, que coincide también con la lluvia imparable de críticas desde otros flancos. Voces que consideran que el presupuesto del próximo año, del 2025, es una locura, con un monto que asciende a 523 billones de pesos, 78 billones más, un 16% más frente al presupuesto de este año, que ya tuvo que salir a recortar el gobierno en 20 billones de pesos por un enorme desfase en las proyecciones del recaudo tributario. Tijeretazo que sigue teniendo al gobierno a gatas y que sigue haciéndolo sufrir para poder realizar estos ajustes, como confesó ayer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Todo lo cual convierte en inexplicable el enorme incremento del presupuesto para el año entrante. Más aún cuando se parte del supuesto de que los colombianos pagaremos un 22% más en impuestos el próximo año, cosa que parece imposible de alcanzar cuando la inversión ha caído en cifras cercanas al 25% y cuando la economía no crecerá este año más de un 2%. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Ni la Copa América logró sacar del estancamiento las ventas del comercio en el último mes en Colombia. La más reciente bitácora económica de Fenalco, con datos del comercio en julio, reveló que las ventas siguen estancadas, aunque con la ayuda de la pasada temporada futbolera y la reducción de las tasas de interés, los comerciantes lograron un ligero respiro. Según el sondeo, el 24% de los empresarios consultados dijo que sus ventas expresadas en cantidades físicas fueron superiores a las obtenidas un año antes, aunque 76% afirmó que fueron iguales y un 30% indicó que fueron inferiores. Las ventas de licores, bebidas no alcohólicas, aparatos de sonido, videos, alimentos preparados, pasabocas, figuran entre las categorías más vendidas en el mes de julio. También se destaca la reactivación de las ventas de carros y motos impulsados por una reducción en los costos del crédito. En contraste, las ventas de marroquinería y calzado tuvieron un muy mal mes, de acuerdo con el reporte de Fenalco. De acuerdo con el DANE, entre tanto, en el periodo de enero a mayo de 2024, en comparación con el mismo periodo del año pasado, las ventas del comercio en Colombia bajaron un 3% del comercio minorista. Mañana el DANE va a entregar una nueva cifra con corte a junio. Aunque se espera que para el segundo semestre la economía gane dinamismo, sigue la incertidumbre por lo que pueda ocurrir con el anuncio de una nueva reforma tributaria, la propuesta del gobierno de aumentar las inversiones forzosas en los bancos y la reforma laboral, que cursará su segundo debate en el Congreso. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:32 minutos de la mañana. El uso de inteligencia artificial en la justicia es una realidad. La aprobación es de una sala de tutela de la Corte Constitucional que, si bien dejó claro que esta herramienta no puede sustituir el trabajo de los jueces, en adelante sí podrá ser usada por los operadores de la justicia. El debate que se abrió en el país fue por cuenta del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, que usando ChatGPT le falló una tutela a
a favor de un niño con autismo que está afiliado a la EPS Salud Total, a la que tuteló para que lo exoneraran del cobro de la cuota moderadora de citas médicas y de terapias. En ese momento, el juez le preguntó a Inteligencia Artificial: ¿menor autista está exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias? Exigir en estos casos la cuota moderadora es una barrera a acceso a la salud. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tomado decisiones favorables en casos similares. Fueron estas 3 preguntas que se hicieron después de que el juez había sustentado su decisión, y ese será el límite de ahora en adelante. Si bien la herramienta está autorizada, no será permitida para sustituir el racionamiento lógico y humano que le compete a cada juez para interpretar los hechos, valorar las pruebas, motivar y adoptar su decisión. Es una determinación revolucionaria en el campo de la justicia, por la que la Corte Constitucional insiste que deben primar varios principios, entre ellos la autorregulación ética, es decir, que el uso de la inteligencia artificial tiene límites y que cuando un juez o un funcionario la vayan a usar deben ser transparentes y deben ser responsables. La inteligencia artificial estará permitida para los ámbitos de gestión administrativa y documental, así como el apoyo a la gestión judicial y la corrección y síntesis de textos, sin perder de vista los riesgos, como el que un funcionario pierda la independencia o la imparcialidad debido a los sesgos y a las alucinaciones de la inteligencia artificial. En 4 meses, a partir de ahora, el Consejo Superior de la Judicatura va a tener que diseñar y publicar una guía o lineamientos con los términos de uso de la inteligencia artificial, que ya autorizada va a estar más presente en las decisiones, en las providencias o en los fallos judiciales que inciden sobre la cotidianidad, sobre nuestras vidas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Esta es Blue, más que radio. Son las 6 de la mañana, 36 minutos, amanecer frío en Bogotá, cielo completamente encapotado. Padre, buenos días, cielo gris en la ciudad. Pero igual... Saque paraguas, por favor. Por favor. ¿Usted claro. usa paraguas, sombrilla en Bogotá? Yo uso ¿sí? sombrilla. Eso no se llama paraguas, eso se llama sombrilla. No, paraguas también. Es que el paraguas, Felipe, es grande. La sombrilla es pequeñita. ¿Ah, sí? Y depende si usted lo usa para protegerse del agua o del sol. Mira tú. Entonces, el paraguas es para paraguas la lluvia y sombrilla. La sombrilla es ¿sabes para el que sol. En Santa Marta, todo es... En Santa Marta y Barranquilla, donde yo vivo, todo es sombrilla. Sombrilla. Si va a llover, pila, saca la sombrilla, que va a llover. Pues yo tengo en mi codificación que el paraguas es el grande, el que uno abre y... No, sombrilla en todos los casos. No importa, con sol, es que con ustedes lluvia, ustedes me están hablando desde la costa, Héctor, y eso es muy difícil. Claro, es que los andinos hablamos diferente, padre. Los andinos somos distintos. El vocabulario varía un poquito. Por ejemplo, el bombillo, usted se apaga el bombillo, allá se apaga el foco. El foco. Apaga el foco. Sí. Bombillo, cierra la llave. No hay llave, pluma. La pluma. No entiendo el chichis, por ejemplo. Eso es una llovizna ligera, y aquí se lo hemos explicado a los oyentes, a usted
Pero tienes razón, Ricardo, de que el paraguas es el grande, el que sirve incluso como de bastón, digamos, el que los cachacos bogotanos utilizan casi como de bastón. No es ese chiquito que se dobla, etcétera. El de cartera. Sino el grande. Además, ese... Uy, que son malísimos. Esas sombrillas duran una sola lluvia, un solo aguacero. Por fortuna se pierden en el primer taxi que uno se monta, pero digo, yo no sé si Felipe recuerda un almacén de ropa muy cachaca que había en Bogotá de un señor que se llamaba Alonso Restrepo, el paraguas rojo. Claro. El de la sombrilla roja. El del paraguas rojo, no el de las sombrillas, sino el del paraguas rojo. El paraguas rojo, sí, señor. El que fue también de barranquillero. Y tenía de imagen un paraguas, de esos largos, así bien, digamos, finos, delgados. Era símbolo de elegancia, sin duda. Pues, digamos, un hombre, por ejemplo, pues no carga una cosita de esas que se dobla. Esas cositas que se doblan son para echar en la cartera de las mujeres. El hombre utiliza un paraguas. ¿Qué comentario sexista ese, por Dios? No espero esas cosas de Héctor Riveros. Mire, no las espero. Yo recuerdo, por ejemplo, los paraguas que tenían el mango en forma de una cabeza de caballo, por ejemplo. Unos mangos muy bellos, muy labrados en plástico. Claro, grandes, por supuesto. Sacó la cédula. Claro. No, pero Héctor. Claro, había, y además de maderas finas y en fin, eran. La sombrilla que yo uso es una sombrilla mamelluda que me regaló Boombox. ¿Qué es mamelluda, perdón? Grande, así, potuda. Boombox regala. Boombox me regaló una sombrilla grandota. ¿A quién le podemos elevar la solicitud para que Boombox nos regale sombrillas? A la mona, a doña Juanita Kremer. Vamos a pedirle a Juanita una sombrilla 639 que hablamos hoy. ¿De qué hablamos hoy, padre? Hoy el tema es que me tiene, no sé, perturbado todo lo del video de Mauricio Leal. Del caso Leal. ¿Sabe por qué? Porque vuelve a poner de presente las relaciones familiares, la salud mental, la manera como se resuelven los conflictos en familia. Porque es que cuando yo veo eso y pienso enseguida en la manera como yo me relaciono con mi familia, digo, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? Entonces, vamos a hablar de familia y salud mental. Vamos a hablar en segundos del caso Mauricio Leal, vamos a hablar también de inversiones forzosas, vamos a contarles qué pasa en Venezuela. Antes hablamos de energía y gas en Mañanas Blue con el ministro de Minas en segundos. ...6:40, señor ministro Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Ministro, gracias por atendernos. ¿Cómo se va a desarrollar el acuerdo alcanzado el pasado sábado con los alcaldes de la Costa Caribe, con los generadores de energía, con los comercializadores, para que se concrete lo que están pidiendo a gritos cerca de 10 millones de usuarios en la Costa Caribe? Es que bajen las tarifas de la luz. Bueno, es muy importante aclarar varias cosas. Lo primero es que este es un problema estructural que no tiene una única solución. Debemos articular varias soluciones y este acuerdo del sábado en Barranquilla hace parte de una de las soluciones, de una de las componentes de la tarifa de energía que estamos involucrando para ir normalizando y ajustando todo el componente y todo el régimen tarifario, especialmente del Caribe. Ya el mes pasado, en segundo lugar, para contarle al país, logramos una pequeña reducción que no es aún significativa, pero que va sumando a todo este proceso de normalización de las tarifas del 4% en acuerdo con las comercializadoras. Y este acuerdo que logramos el sábado con las generadoras especialmente, tiene que darnos otro porcentaje de reducción debido a la modificación que hemos hecho en los indexadores. Recuerden ustedes que producto de las consecuencias del COVID, del incremento inflacionario, tuvimos también un fenómeno de incremento en tarifas debido a los indexadores económicos que se aplican sobre las tarifas de energía. Hemos hecho unas modificaciones, una revisión regulatoria y ese cambio de indexadores para tener uno que se ajuste efectivamente a las volatilidades que podemos tener. Hoy nos da un margen que estamos hoy ya convirtiendo en una renegociación de contratos. Esa es la medida que acordamos el sábado. Hay una participación de alcaldes, de gobernadores, porque ahí también hay otra parte importante para la reducción.
¿Y cómo lo venimos garantizando? Ayer ya tuvimos una reunión, hoy tendremos otra reunión y las renegociaciones ya están en curso y esperamos ya durante esta semana tener la noticia de qué reducciones se pueden lograr con esas renegociaciones de contratos. ¿En qué sentido se avanza en esas renegociaciones de contratos, ministro? Porque escuchaba a la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, el fin de semana señalando que en la ecuación también debía estar presente la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso quisiera saber cómo se avanza. Sé que es un tema muy técnico, pero tratamos de entregarlo lo menos difícil posible a la gente. ¿Cómo se adelanta una renegociación que busca bajar los precios de la luz para los usuarios? Hay dos maneras de comprar y vender energía en el mercado que tenemos. Uno es a través de contratos, una empresa que produce energía y se la vende a la que la entrega a los usuarios. Eso es un mecanismo de contratos. El otro mecanismo es acudiendo a la bolsa de energía, en donde yo compro allí la energía. Este mecanismo de renegociación aplica para los contratos firmados entre las productoras y las que entregan la energía. ¿Cómo aplica la renegociación? Pues como es un contrato, tenía unos términos establecidos de acuerdo a las condiciones económicas del momento en el que se firmó. Hoy, como estamos teniendo una modificación en los indexadores, hemos tenido unas variaciones económicas, hemos logrado una regulación para que esos contratos puedan ser renegociados entre las partes, siendo un contrato privado entre dos empresas. Y lo que hacemos desde Gobierno Nacional pues ha sido producir la regulación para que eso sea posible y garantizar el acompañamiento tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio como la Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría para que todas las partes tengan garantías de que es una renegociación que blinda a las partes, que no hay ningún problema en esa renegociación y que eso se traslade efectivamente a los usuarios. Sí, y a propósito de blindaje, ministro, nos decía aquí en estos micrófonos el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, que lo más importante de todo es que el gobierno finalmente asuma la opción tarifaria como se comprometió, que era un salvavidas que se dio en la pandemia, y que el gobierno del presidente Gustavo Petro dijo que iba a desembolsar 5 billones de pesos, de los cuales 2.7 billones eran para la costa. ¿En qué va eso, ministro? ¿Y por qué no se ha desembolsado esa plata que, según los conocedores del sistema y del sector energético, es lo que serviría realmente para solucionar todo este problema, más allá de los contratos que se están renegociando? Eso es seguramente, creo, Paola, recordar la opción tarifaria, ministro. Correcto. Sí, entonces, algunas aclaraciones. Primero, el origen de la opción tarifaria. A la gente la dejaron endeudada en el COVID, no le cobraron la tarifa plena, y ese déficit que quedó ahí se fue acumulando y llegó a cerca de 5 billones. Eso no se le dijo a la gente que se le iba a cobrar, no hubo acuerdos de pago, sino fue casi que de manera unilateral, y eso generó que cuando recibimos el sector teníamos una deuda, incluso como la que hemos dicho, otra deuda escondida, en donde el sector tenía una deuda de 5 billones de pesos. Desarrollamos en un inicio un mecanismo para que esa recuperación no fuera abrupta, y ahí, producto de esa recuperación, cerca de 1 billón de pesos se logró recuperar. Desde el Gobierno Nacional, lo que hemos dicho, el compromiso del presidente es asumir los 2.7 billones que corresponden a estratos 1, 2 y 3, que no son únicamente de la costa, sino que son de todo el país. Mayoritariamente estos usuarios están en la costa. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Ya hemos desembolsado los recursos. Nosotros presentamos una ruta para el tema de opción tarifaria el 7 de mayo, en donde se acordó con las empresas ese mecanismo. El primer paso de ese mecanismo es que a través de la banca pública Findeter se obtienen unos créditos que ya están desembolsados, especialmente Aire y Afinia ya tienen desembolsados estos recursos. Falta Afinia porque la deuda de Afinia ha sido mayor, y con esos recursos que se desembolsan, el acuerdo que tenemos es que vamos trasladando ese alivio a los usuarios. El siguiente paso... Sí, el siguiente paso es que Findeter, que entregó los créditos, entonces ¿quién le paga a Findeter? Para asumir la deuda de Findeter como una deuda pública, estamos preparando una ley al Congreso que habilite especialmente Hacienda para que pueda asumir esa deuda que tendría en sus manos Findeter. Ese es el procedimiento. ¿Esa deuda de cuánto sería, ministro? 2.7 billones. ¿Y tiene que pasar por el Congreso? Para que asuma el Estado esos recursos, necesitamos el habilitante jurídico. Claro. ¿Y la van a presentar en esta legislatura? Sí, ya la tenemos lista.
Sí, eso es una noticia muy importante porque de eso depende el desembolso, el hecho de que Hacienda suma 2.7 billones de pesos de esa deuda. Vanessa, en Barranquilla. Sí, ministro, al margen de todas estas gestiones que ustedes están haciendo, hay una situación en el mercado y es que sigue subiendo día a día el precio de la energía en bolsa, el del kilovatio por unidad. Estábamos a inicios de julio en cerca de 120 pesos por cada unidad y estamos hablando de que en estos momentos está en 544 pesos y se proyecta que en los próximos días alcance los 616 pesos. Estamos hablando de valores casi que solo vistos en periodos de fenómeno del Niño. ¿Qué es lo que está pasando que está llevando a que incremente tanto este valor? Bueno, ahí están ocurriendo dos cosas. La primera de ellas es que la niña no ha entrado como se pensó en su momento. Incluso esto habla de la variabilidad climática que incluso ocurrió con el fenómeno del Niño. Ustedes saben todos los modelamientos que tuvimos que hacer casi que semanales debido a las condiciones climáticas y la variabilidad y la intensidad de estos fenómenos. Hoy lo que tenemos es que se había enunciado la posibilidad de que el fenómeno de la niña fuera un fenómeno de la niña fuerte, que fuera pronto, que se adelantara, pero lo que nos hemos encontrado es que, ustedes lo han visto el día de ayer, por ejemplo, en Bogotá, un sol radiante, y así hemos estado en la mayor parte del país, con lo cual no hemos tenido las lluvias esperadas y la recuperación de los embalses pues se ve afectada. Eso aumenta el nivel de riesgo y la percepción que tienen algunos agentes, con lo cual trasladan esa percepción de riesgo con las reglas del mercado que habían sido construidas a la bolsa, en esos dos mecanismos que les he contado que sirven para comprar y vender energía. Pero por otra parte, a partir de este mes, nosotros, producto de las medidas que habíamos tomado para el fenómeno del Niño, teníamos restricción de venta de energía a Ecuador únicamente con térmicas. Este mes hemos estado vendiendo también con hidráulicas y entonces eso ha hecho que tengamos unas reducciones también en nuestros embalses. Y eso ha venido desde el análisis que hemos hecho fluctuando en la bolsa. Producto de esa situación, sacamos a comentarios, hoy debe salir a comentarios nuevamente la resolución en la que limitamos venta de energía a Ecuador únicamente con energía térmica, con el fin de recuperar rápidamente nuestros embalses, prepararnos al siguiente fenómeno del Niño y garantizar que la bolsa no tenga esta fluctuación hacia arriba como se está presentando. Ministro, en este escenario, creo entenderle que los pronósticos del estado del tiempo muestran que el fenómeno de la niña no va a ser tan intenso como estaba previsto, es decir, que las lluvias no van a ser tan fuertes y eso nos pondría en alerta frente a la posibilidad de que se necesite un ahorro adicional de luz y de agua en Colombia. No, primero no estamos diciendo que no va a ser tan intenso, lo que estamos diciendo es que el periodo de neutralidad para entrar al fenómeno de la niña se puede estar prolongando. Entonces estamos en un periodo de tránsito a fenómeno de la niña. Lo que se había considerado en su momento, de acuerdo a lo que nos había presentado el IDEAM, es que iba a ser más adelantado, es decir, íbamos a tener lluvias antes. Y lo que estamos diciendo es que igual en cualquier escenario estamos en una política de uso eficiente del agua, de uso eficiente de la energía. Las medidas se están adoptando y precisamente estas que estamos tomando en este momento son para garantizar, como fue en el fenómeno del Niño anterior, el abastecimiento necesario del país. Hace parte de las medidas que estamos tomando, pero no se pone en riesgo el abastecimiento del país, pero evidentemente debemos ir monitoreando, debemos ir tomando las medidas para que todas las condiciones estén listas. Ministro, le cambio un poquito de tema, pero para seguir hablando de toda esta situación energética de Colombia, y ahora le quiero preguntar sobre las preocupaciones respecto al gas. Hay algunos cálculos que dicen que ya en el 2025 tendríamos un déficit del 7, del 8, Ecopetrol ya habla de cifras del 11, del 12% para el próximo año. Y usted la semana pasada dijo que importar gas de Venezuela, pues en este momento era prácticamente imposible, técnicamente, financieramente y también por razones políticas. En estos días, después de que usted hizo ese pronunciamiento, ¿ha podido trazar alguna nueva estrategia? Si no es Venezuela, ¿de dónde traeríamos ese gas? Bueno, varias aclaraciones al respecto. Primero, pues nosotros venimos ya en un plan de abastecimiento de tiempo atrás. Ese plan de abastecimiento lo presentamos en el informe de recursos y reservas de hidrocarburos. Allí presentamos unas medidas y justamente un plan de abastecimiento específicamente de gas, en donde una de las medidas ha sido la constitución de un comité interinstitucional para revisar todas las alternativas que podemos desarrollar
para darle al país la garantía del abastecimiento de gas especialmente. En segundo lugar, esos estudios pues son propios estudios del Estado, del gobierno. Nosotros siempre tenemos la responsabilidad de hacer el balance entre oferta y demanda. Y cuando encontramos que hay un desbalance, así como ocurre en energía, pues tenemos que tomar las medidas. Y esas medidas son las que están en el plan de abastecimiento de gas. ¿Qué medidas hemos tomado hasta el momento, que vienen desde el año pasado? Una ha sido una resolución para garantizar que podamos usar infraestructura existente con el fin de explotar más gas del que está en Piedemonte Llanero. Y ese mecanismo es a través del uso de infraestructura existente. Es una medida que se llama oleoductos multifásicos, con el cual pues yo puedo utilizar esa infraestructura existente para sacar el gas. Tenemos entonces dos escenarios para buscar el gas necesario que cubra esos posibles déficits y el balance que necesitamos garantizar: el que está en tierra y el offshore. En tierra, esta es una de las medidas, y offshore hemos habilitado también una medida para que podamos usar volúmenes del gas que ya hemos estado confirmando en los hallazgos offshore. Se puede adelantar el uso de algunos de esos volúmenes de tal manera que tengamos cubierto el consumo nacional y garanticemos pues el abastecimiento. Y además de eso, pues está en curso toda una estrategia de exploración con el fin de que el abastecimiento de gas pues esté garantizado. Sí, pero ministro, de acuerdo con diferentes indicadores, de acuerdo con estudios de Naturgas, no sé si el gobierno tiene los mismos estudios. El año entrante, en el 2025, tendríamos un déficit de gas y necesitaríamos aumentar la importación de gas. ¿Ustedes tienen los mismos indicadores, las mismas proyecciones? Claro, nosotros compartimos y nos reunimos permanentemente con Naturgas. Sí. De hecho, parte de esas cifras son las que nosotros hemos suministrado, las que entregamos públicamente. Claro. Ellos, Naturgas, hacen parte del comité interinstitucional, y hay que recordar que nosotros ya importamos gas. Desde el 2016 importamos importantes volúmenes de gas desde la regasificadora del Caribe. Entonces, parte también de las soluciones es mejorar la infraestructura de importación y garantizar que tengamos algo que en este sector y en ingeniería es muy importante, que se llama confiabilidad. Y confiabilidad es tener diferentes fuentes disponibles en caso de cualquier emergencia o en el caso de necesitar competir con las diferentes fuentes. En el caso del gasoducto con Venezuela, sí, recordar que el gasoducto con Venezuela pues es parte de un contrato firmado en el 2007, que es un contrato vigente hasta el momento, pero que técnicamente hoy, y lo hemos dicho y fue lo que dije en el debate, el tubo está averiado y técnicamente hoy es imposible importar gas por el gasoducto porque precisamente las decisiones del pasado llevaron a que toda esa infraestructura se perdiera. Parte de las negociaciones y los acuerdos y las revisiones jurídicas, técnicas que está desarrollando, que ha venido desarrollando Ecopetrol, es ver si se puede recuperar ese tubo, si no se puede recuperar, cuáles son las inversiones necesarias, cuáles son las responsabilidades de parte y parte, pero esa es una de las fuentes y nosotros venimos trabajando en estas otras fuentes para garantizar que tengamos todo el abastecimiento cubierto. Pero es decir, si no se importa de Venezuela porque el gasoducto no funciona, pero además porque Venezuela, pues no es un secreto para nadie, está en una profunda crisis política, ¿de dónde vamos a traer el gas que se necesita para cumplir con la demanda interna, ministro, el año entrante? Ya le he mencionado tres de las fuentes. Una, Piedemonte Llanero, donde tenemos una exploración en curso, un oleoducto multifásico que ya hemos habilitado. Para decirlo de otra manera más sencilla, algunas veces el problema no es que no tengamos gas, el problema es que no tenemos cómo transportarlo o volverlo comercial. Esta medida para el gas en el Piedemonte lo que nos ayuda es a sacar ese gas y poner una solución logística que permita usar esos volúmenes de gas, con lo cual esperamos cubrir el desbalance que tendríamos posiblemente el siguiente año. Y las medidas que estamos tomando... Ministro, qué pena lo interrumpo. En este momento el gobierno no tiene previsto hacer importaciones de gas el próximo año para consumo residencial, que al final esa era como la alerta que estaban haciendo desde los gremios, sobre todo Naturgas. Vamos a tener que empezar a importar después de 40 años, 45 años. Gas nunca ha estado en nuestros planes. Nunca ha estado en nuestros planes. Incluso porque el mayor énfasis en lo que estamos haciendo es la transición energética.
y lo que necesitamos es sustituir en algunos usos el gas, especialmente en la industria, en el comercio, especialmente incluso empezando por Ecopetrol. El plan de inversiones que tiene Ecopetrol para pasar parte de sus operaciones a energías renovables, energías limpias, es para precisamente sustituir operaciones que el mismo Ecopetrol hace con gas, que hacen otras empresas, industrias, porque los mayores volúmenes pues también están allí. Así que combinando estas fuentes que venimos identificando con transición energética, sustitución de usos, estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión con Planeación Nacional y la ministra de Transporte hablando del plan de transición para los vehículos. Todas esas medidas entonces nos ayudan a ir balanceando las cargas, tanto en la oferta como en la demanda, con el fin de garantizar que no tengamos ningún problema de abastecimiento en los próximos años en Colombia. Claro, pero ministro, si estábamos pensando en importar gas, de hecho lo había dicho el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y estamos hablando con usted del gasoducto que trae el gas desde Venezuela. Que no se puede hacer es otra cosa, pero evidentemente sí había un plan hasta este momento que usted nos dice que ya no está en los planes importar gas para suplir la demanda interna. No, vamos a aclarar parte por parte. Primero, el gasoducto existe hace mucho tiempo. Hay un contrato vigente, un contrato entre Ecopetrol y PDVSA. Las partes están revisando los componentes financieros, técnicos y jurídicos para ver las posibilidades de que ese gasoducto, que lamentablemente, insisto, por decisiones del pasado se perdió. Segundo, importamos gas desde el 2016 a través de la infraestructura de regasificación que hay en el Caribe. Entonces no es que se vaya a importar gas, el país ha venido importando gas. Lo que nosotros buscamos es mantener el abastecimiento básico con la producción nacional, que es parte del objetivo. Y tercero, nosotros no hemos visto ningún problema de abastecimiento porque estamos precisamente tomando estas medidas. Así como en el caso de la energía, cuando uno hace los balances, pues esos balances sirven es para tomar medidas, ajustar política pública y garantizar que esos desbalances no se produzcan efectivamente. Ministro, pero vea, toda esta escasez de gas desde el año entrante, toda esta necesidad de tener que importarlo de otro lado, todo el golpe que va a tener esto, pues sobre el bolsillo de las empresas, pero también sobre el bolsillo de los hogares colombianos, porque una vez más las tarifas de luz, la energía en el país en un 30% se genera con gas natural. Todo esto no los lleva a ustedes a replantearse esta política de no dar más contratos de exploración y también la política de no hacer fracking en el país, que también serviría para encontrar más gas. ¿No es hora de mirarse y replantearse esto ante la escasez tan tremenda que vamos a tener desde el año entrante? No, porque, insisto, no es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año. Entonces no es cierta esa afirmación. No hay ninguna crisis energética, no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento. Lo que hemos hecho es revisar las cifras, identificar qué balances debemos cubrir y tomar las medidas. En este momento no tenemos un problema de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios. E incluso en ese escenario